El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias. Amigas y amigos, cada lunes a esta hora platicamos sobre uno de los grandes temas que nos impactan como sociedad y por supuesto, pues hoy que es el Día del Maestro, creo que es un buen momento para que analicemos y hagamos una reflexión sobre el gran papel que los docentes realizan cada día en muchas de las escuelas de Querétaro y por supuesto los retos que hoy viven. Hoy ser maestro hoy en día tiene como ventaja, por supuesto, muchas herramientas tecnológicas al alcance de la mano, pero al mismo tiempo a veces estas mismas herramientas tecnológicas hacen que tengamos niños con atención dispersa, adolescentes que a lo mejor no están al 100% en la atención dentro del aula y bueno, pues claro, la lección que nos dejó la pandemia de las clases a distancia, la educación y las clases, por supuesto, de manera virtual, también implicaron una revolución en los terrenos de la enseñanza. Para hablar acerca de lo que implica el día de hoy ser maestro, los grandes y enormes retos que esto representa, saludo, por supuesto, a nuestros invitados el día de hoy a esta mesa. Y saludo con gusto a Raquel Jiménez Cedillo de la Secretaría de Educación. Buenos días, Raquel, bienvenida y gracias por estar con nosotros esta mañana. Al contrario, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a todo tu auditorio. Muchas gracias, Raquel. También saludo con mucho gusto a la maestra Diana Lorena Rubio, quien ha sido nominada para el premio Global Teacher 2021. Ella es profesora del CEBETIS 118. Maestra, ¿cómo estamos? Buenos días y bienvenida también. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Saludo al auditorio y también a los invitados. Gracias por estar con nosotros esta mañana. También se integrará a esta conversación más adelante la supervisora de la zona número 1 de Educación Especial. Pero empecemos y decíamos, Raquel, hace un momento en la introducción decía yo, vaya que tienen retos el día de hoy los docentes en los salones de clase y también pues con el acceso a diferentes tecnologías. Es todo un reto, pero también pues una experiencia, creo yo, muy emocionante ser maestro hoy en día. Sin duda, Ángel, yo creo que la labor de ser maestro, esta vocación, ser maestro, ser maestra, históricamente ha tenido retos. Sin duda, los retos con los que hoy se enfrentan y los desafíos son nuevos, los exigen a tener nuevas herramientas, a estar capacitándose permanentemente en nuevas tecnologías. Y hoy los casi 40,000 maestros que imparten clases en las escuelas en el estado de Querétaro, en todos los niveles, desde educación inicial a pequeñitos de menos de 3 años hasta educación superior en licenciaturas, ingenierías o posgrados, cerca de 40,000 almas están en las aulas todos los días compartiendo sus conocimientos y como bien dices, los retos hoy son innumerables, principalmente con el manejo de las nuevas tecnologías, el avance de la información que los chicos hoy tienen a la mano, simplemente dar el apretón en un botón pueden constatar si lo que los maestros les están impartiendo en cuanto a conocimientos, en cuanto a datos, en cuanto a fórmulas, es correcto o pueden en ese mismo momento los chicos cuestionar datos e información. Entonces, el reto con el que se enfrentan los maestros, sin duda relacionado con las tecnologías, es innumerable, hablando además de otros más que seguramente a lo largo de la entrevista vamos a poder tocar. Tienes toda la razón, muchas gracias, Raquel. Y preguntarle, maestra Diana, estos retos que justamente tienen los maestros el día de hoy, decía yo, la parte positiva pues son estas grandes herramientas tecnológicas, el hecho de que nunca como ahora el ser humano ha tenido acceso a tantas fuentes de conocimiento que están prácticamente a un clic de distancia y esto pues como maestros permite a muchos educadores tener más herramientas de conocimiento que puede compartir con sus alumnos, pero la gran paradoja también es que si bien por un lado nunca habíamos estado tan cerca del conocimiento, la verdad es que hoy la internet también sirve pues para que muchos de nuestros niños y adolescentes estén pues a veces en déficit de atención porque están más pegados al tema de las redes sociales con todo y las fake news y a veces conductas de algunos de estos influencers que serían francamente reprobables y que no habrían de seguirse,
pero que bueno, pues la exposición que tienen hace que a veces los niños se contaminen de ese tipo de conductas, maestra. Sí, haces una puntualización muy interesante respecto al acceso que tienen los niños a la tecnología. Si bien es una manera de acceder a la información, creo que parte del trabajo para que no se convierta esto en un acceso de tipo infodemia, que lo vivimos durante la pandemia, que fue muy negativa en muchos aspectos, y que fue donde se pudo evidenciar la infodemia de la que vivimos. Es decir, no pasamos por filtro, por cuestionamiento, por buscar fuentes de información importantes, por tomar una decisión bien informada. Entonces, creo que esa sí es parte de nuestra labor como docentes. Si bien el acceso a la tecnología es súper importante, será igual de importante que el docente pueda desarrollar el pensamiento crítico, la forma apropiada de cuestionar información en la que sustentan su toma de decisiones. Hablaste también de una cuestión importante. Literalmente en las escuelas tenemos que robar la atención de los estudiantes porque estamos contendiendo contra los celulares, que además es una forma en la que ellos se vinculan, que no podemos negarlo, es la forma en la que muchos de ellos se vinculan con sus círculos sociales. Entonces, el primer paso para comenzar el aprendizaje, si es que queremos un aprendizaje significativo, es captar la atención de los estudiantes, y de ahí que muchas estrategias o metodologías que están orientadas a aprendizaje activo tienen que ver primero con capturar la atención del estudiante a través de que se le presenten cosas que le interesen a él, pero también que se le presenten de una forma interesante. Entonces, creo que hay un reto ahí bastante interesante respecto al manejo de la infodemia y desarrollar pensamiento crítico orientado al pensamiento científico, y por otra, capturar la atención del estudiante de una manera apropiada que le pueda interesar y que además sea el inicio de un aprendizaje significativo. Muy bien, muchas gracias, maestra. Déjenme integrar a la conversación a la doctora Silviana Rubio Rodríguez, supervisora de la zona número 1 de Educación Especial. Doctora, bienvenida, qué gusto saludarla también. Muchas gracias. Buen día. Gracias por estar con nosotros. Y déjeme preguntarle, justamente a propósito de lo que decía la maestra Rubio, una de las cosas que a mí me preocupa también es que los niños, decía yo, que luego tienen pues un déficit de atención porque están conectados a los dispositivos electrónicos y a veces pues parece que se abstraen del mundo que les rodea. Pero a veces también creo yo que algo que decía la maestra Rubio, el tema de que percibo yo que hay un déficit también de pensamiento crítico, es decir, de pensamiento pues inquisitivo, de que yo como niño, como adolescente, ya no me cuestiono con la misma facilidad que lo hacían generaciones anteriores, muchas de estas ramas del conocimiento, o no hay un interés tal vez por continuar con una búsqueda justamente del conocimiento. Me preocupa mucho porque hoy veo más niños y adolescentes que en muchos casos son entes pasivos que solamente están recibiendo información de un dispositivo electrónico sin cuestionarse la veracidad de lo que están leyendo en ese dispositivo electrónico, sin cuestionarse a veces las actitudes de algunos de estos influencers, como les llaman, que me parece también pues un reto muy importante para un maestro, no solo el captar la atención de los alumnos, sino motivarles, como decía la maestra Rubio, a este pensamiento crítico que les permita pues también obviamente el día de mañana ser personas con mayores capacidades en lo intelectual y, ¿por qué no?, con un mayor desarrollo personal. Sí, sí, tiene mucha razón y tiene mucho peso su preocupación. Me parece que una de las vocaciones que tiene que tener todo el docente, todos los docentes, es justamente el transmitir el conocimiento, el lograr que el conocimiento, los saberes, los nuevos saberes que deben tener los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, ese transmitir el conocimiento y potenciar el conocimiento en una persona es una gran responsabilidad. Esa es una vocación de las vocaciones más grandes
y más responsables de un docente. ¿Cómo hacerle para atraer su atención? ¿Cómo hacerle para que nuestros alumnos permitan tener nuevas entradas de saberes? Ese es el reto, pero no nada más le toca al maestro dentro del aula, nos toca a la sociedad. ¿Por qué? Porque permitimos, como padres de familia, hemos permitido dejar avanzar la tecnología sin una responsabilidad. No tenemos responsabilidad como padres de familia o como sociedad de lo que les estamos entregando a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes. Un maestro que está con celular viendo redes sociales dentro de una clase, me parece que es un mal ejemplo. Okay. Un padre de familia que está viendo el celular en la mesa, me parece que es un mal ejemplo. Me parece que es un mal ejemplo cuando estamos enganchados en un celular que no nos está dando una información veraz, oportuna, no nos está dando una idea responsable de amueblarnos nuestra cabeza, sí, para decir, estoy pensando, estoy construyendo nuevas cosas a partir de lo que estoy viendo, de lo que estoy usando. Nosotros en la pandemia aprendimos que el celular, la computadora es una herramienta fundamental para podernos comunicar, para poder ser empáticos, para poder ser comunidad. Y cuando no tenemos estas redes que nos sustentan, que nos ayudan, que nos enlazan, que nos engranan como comunidad, estamos dejando de lado muchas cosas. Entonces me parece que esa responsabilidad de transmitir y potenciar las habilidades de una persona es una gran responsabilidad, no solo de docentes, de toda la comunidad y de padres de familia en especial. Muy bien, muchas gracias, doctora. Bueno, estamos conversando esta mañana, amigas y amigos, en la mesa de análisis social a propósito del enorme e importante papel que hoy juegan los maestros, tanto en, obviamente, la impartición de conocimiento, pero también de formar en los alumnos estas mentes críticas que les permitan afrontar el día de mañana los retos que van a tener también en sus diferentes procesos de vida. Estamos conversando con Raquel Jiménez Cerrillo, quien es titular del Departamento de Certificación en la Secretaría de Educación. Raquel, algo bien importante que decía la doctora Rubio es el hecho de que efectivamente a veces luego los papás les dejamos toda la responsabilidad a los maestros en la dinámica del mundo en el que vivimos el día de hoy. A veces papá y mamá están trabajando durante todo el día y entonces ya regresan en la tarde y pues ya a lo mejor les resulta complicado el poder también llevar a cabo estos procesos de conocimiento o de búsqueda del mismo con los hijos. Hay papás que pues ya terminan los niños de estar en la escuela y se van a casa de los abuelos porque papá y mamá trabajan y entonces ya hasta en la tarde, noche ya llegan por ellos y pues en muchas ocasiones ya se desentienden de lo que pasa en la escuela y asumimos como papás, el hecho de que toda la responsabilidad del tema del conocimiento está en los maestros y que nosotros pues solamente aportamos el sustento y obviamente pues el cuidado de los hijos dentro de casa. Y a veces se nos olvida que también tenemos responsabilidades, Raquel. Sin duda, la tarea de educar y la tarea de compartir el conocimiento, de formar personas, creo que esa sería la gran tarea. Formar personas no es una exclusiva ni de la escuela, pero tampoco es exclusiva de la casa. Es una tarea, como bien lo dices, compartida con una alta responsabilidad, en donde efectivamente la tarea de compartir el conocimiento, de formar mentes críticas, de formar mentes que aspiren a la verdad y al conocimiento, es más responsabilidad de la escuela, sin duda.
pero esto no quita que los padres de familia tenemos una gran tarea también en desarrollar ese espíritu de buscar el conocimiento, de buscar la verdad, de buscar desarrollar los talentos, las habilidades, las capacidades. Hace un momento cuando hablaba en Diana respecto a esta formación del pensamiento crítico, Ujú. sin duda somos desde los papás donde tenemos que generar este pensamiento crítico también y generar las dudas y las preguntas en muchas ocasiones y se toma ya como quizás un poco a burla esto de porque lo digo yo, es Ujú. una frase muy usada en casa y entonces porque se dice en casa o porque lo dice la mamá o porque lo dice el papá se tiene que creer a pie juntillas sin hacer ningún cuestionamiento. Bueno, lo mismo pasa en la casa que pasa en la escuela. Hoy lo mencionábamos hace un momento, pareciera que lo que la tecnología nos instruye, lo que la tecnología nos dice, lo que el Ujú. internet y la nube nos transmite, pareciera que deberíamos hacerlo a pie juntillas también, pero esto no es de ahora. Si recordamos antaño, hace décadas, pues también se hablaba de que lo que decía el sacerdote, lo que decía el médico, lo que decía el maestro, no se Claro. tenía que cuestionar. Y yo creo que esto va trasladándose en la historia y me parece que lo que tenemos que hacer es justamente el formar en los pequeños esa inquietud, ese interés por el conocimiento, por la ciencia, por ver cómo es que suceden las cosas, de dónde es que surge tal o cual movimiento o tal o cual respuesta. Y eso sin duda es una responsabilidad compartida de familia, pero también de la escuela. Y las escuelas no son un espacio geográfico. La escuela no es un muro, no es un pizarrón, no es una computadora, no es un pasillo. Las escuelas son espacios vivientes, son espacios en donde conviven todo el tiempo personas que son los maestros, los administrativos, los Ujú. directivos, los niños, los jóvenes, los adolescentes. Y como espacios vivos, como espacios donde conviven personas, pues sin duda son espacios de responsabilidad porque lo que se están formando ahí no son, como siempre decimos, el futuro, es el presente, es el día con día. Por eso yo siempre hablo de la educación como una actividad esperanzadora. La educación nos da esperanzas de un futuro mejor, pero ese futuro mejor se construye todos los días en el aula, todos los días en el pasillo, en esa tarea que los profesores y las profesoras, los docentes, las maestras, que además en un 70% de docentes en Querétaro son mujeres, Claro. somos mujeres. Entonces, la tarea que se hace al interior de estos espacios vivientes que son las escuelas es de alto compromiso. Se comparte con lo que hace la familia. La familia sostiene, acompaña y luego suelta. Yo creo que en la escuela se hace lo Claro. mismo. Se sostiene, se acompaña y luego se suelta. Es Y cierto. esperemos que lo que estemos soltando al interior de las aulas, estoy segura de ello, que en Querétaro se está haciendo así, son justamente niños y jóvenes capaces, responsables, con valores. Muchas gracias. Son las 8:51. Estamos conversando también con la maestra Diana Lorena Rubio. Ella hace poco más de un año fue nominada entre los 10 mejores maestros de todo el planeta Tierra. Y parte de la nominación y por qué fue justamente incluida dentro de este grupo, de esta decena de docentes, eh, fue el hecho de que usted le ha apostado mucho, ya que hablaba ahorita Raquel de la gran cantidad de mujeres que son maestras. Entonces eso me quisiera a mí llevar también al punto de los grandes retos que hay hoy para muchas mujeres que son maestras, pero también el énfasis que usted le ha puesto desde la impartición que usted da de la materia de tecnología en el CEBETIS, del hecho de empoderar a niñas y adolescentes a que tengan papeles cada vez más relevantes dentro justamente de las carreras que tengan que ver con habilidades científicas. ¿Por qué esta intención, maestra?
Sí, me encanta tu pregunta porque sí, justo cuál sería la intención de acercar a los niños a la ciencia, a la tecnología, a la ingeniería y las matemáticas, que es desde donde yo he aportado mucha de mi actividad. Tiene que ver con los retos que tenemos ahora, ya lo decía Raquel, de una manera muy interesante, ahora, pero pensando en que estamos formando a niños, adolescentes, niñas, jóvenes que van a enfrentar retos en el futuro. Es bien importante considerar que tenemos muchos retos como sociedad, pero también tenemos retos respecto a la fuerza laboral. La cuarta revolución industrial y tecnológica deja claro que se necesita que la gente tenga pensamiento científico, pero también que esté orientada a la tecnología y a la innovación. Eso no descarta de ninguna manera que formemos a personas que les guste lo que hagan. Entonces necesitamos desde las aulas que sean curiosos. En las primarias y en las secundarias los estudiantes preguntan poco, a veces por temor, a veces porque no hay un ambiente propicio, positivo para las preguntas, ¿no? Tenemos este estigma de que el gato, ¿quién mató al gato? La curiosidad, ¿no? El que pregunta es porque no atiende, porque no puso atención, no hizo la tarea, en fin. Entonces, ¿qué características tienen en común los científicos? Son curiosos. ¿Cuál es el trabajo de un científico? Hacer preguntas. Entonces necesitamos fomentar, cultivar, que los estudiantes potencien todo lo que tienen. Hay veces que tienen autoconcepto de que no, yo no quiero elegir la ciencia, ni la tecnología, ni la ingeniería o las matemáticas, mejor conocidas como STEM, porque no soy bueno para eso, reprobé el examen. Pero eso no tiene una relación directa con sus habilidades. Claro. Los estudiantes tienen que saber que muchas de las habilidades científicas básicas se forman y las estamos formando desde preescolar, durante la primaria, durante la secundaria, y que cambie el autoconcepto que ellos tienen, porque al pensar ellos que son malos en esas áreas porque les va mal en los exámenes, se autodescartan de estas áreas donde de las personas que hacen ciencia apenas el 30% son mujeres y esta brecha es mucho más alta en la tecnología. Entonces, la intención es que las niñas descubran también cuál es su potencial, que tengan un autoconcepto asociado al desarrollo de sus competencias y que eso les permita tomar decisiones vocacionales informadas. Claro. En muchas ocasiones, la ciencia, la ingeniería y la innovación no es una aspiración para los estudiantes, pero se convierte en una aspiración cuando ellos se encuentran pasión por el conocimiento, cuando les gusta lo que hacen, cuando de alguna manera, como docentes los entendemos para poder atenderlos a través de actividades que sean activas y como bien lo señala Raquel, me gustó la frase que usó, las aulas no es un espacio geográfico, en realidad es un espacio abierto a todos los integrantes de la sociedad que puedan aportar a la formación integral de las personas. Sí. Pero definitivamente necesitamos más vocaciones porque además en el Estado tenemos muchos empleos que tienen un alto componente científico y tecnológico donde los estudiantes pueden encontrar un potencial importante para desarrollar sus intereses, también asociado a su bienestar. Muchas gracias, maestra. Y finalmente, doctora Silviana Rubio Rodríguez, supervisora de la Zona 1 de Educación Especial. Ahí es donde está este reto, ¿no? Motivar la curiosidad de los chavos que el día de mañana se decidan a perderle el miedo a estas carreras también, pues que tienen un componente científico, que tienen un componente de matemáticas, que muchos a lo mejor crecimos con ese miedo, mayoritariamente porque a lo mejor también no hubo quien nos inculcara esta pasión o esta curiosidad y que nos contagiara pues el gusto por conocer este tipo de materias, sobre todo pues en un momento tan cambiante como el que estamos viviendo a nivel global. Y bien cierto, como decía la maestra Diana, un futuro que yo diría que es presente en realidad, un momento en el cual la tecnología, el conocimiento, la programación son elementos que tendrán que estar presentes en la vida de muchos chavos que el día de hoy, pues si quieren el día de mañana ser competitivos y además tener un espacio en el campo laboral, tendrán que irse por ahí y pues ahí está también el reto para los maestros, doctora. Sí, tenemos muchos retos, definitivamente. Como maestros, hay muchos retos. La sociedad, el mundo global nos va brindando mucha economía de conocimiento porque nos da mucha información
tenemos mucha forma de acceder al saber, pero esos retos como docentes se nos amplían porque sí está la ciencia, sí está la matemática, sí está la salud, tenemos tantas áreas de saber que las tenemos que tener ahí muy latentes. Tenemos, dentro de los retos, tenemos que enseñar a pensar y a reflexionar, como lo dice la maestra Rubio, pero me parece que hay muchos retos, me parece que no podemos dejar de lado que cuando hablamos que en la escuela se dan los valores, por ejemplo, se construyen en los alumnos, en la comunidad escolar, valores, tenemos que ir más allá de los valores, tenemos que llegar a las virtudes, tener alumnos virtuosos, me parece que es un gran reto. Llegar a tener maestros virtuosos en la actualidad es un gran reto. Sin duda. Entonces, me parece que tenemos grandes retos como pues pensar en que los maestros, los alumnos, tenemos que ir caminando en la ruta de la inclusión, de la equidad, de no dejar a nadie atrás y a nadie fuera, como lo dicen las metas para el 2030, pero también tenemos que pensar en que pues tenemos que alcanzar niveles exitosos de logros de conocimientos. No podemos dejar el saber a lo que los alumnos traen, sino cómo potenciar esos saberes dentro del aula, dentro de la escuela, dentro de la comunidad. Tenemos que tener una participación activa, ya lo han dicho de sobrada manera tanto como la licenciada Raquel como la maestra Diana. Me parece que también lo puntualiza Raquel de manera formidable, pensar que en Querétaro tenemos más del 70% de mujeres, eso nos hace pensar en una valoración docente. El INE, en un estudio en el 2018, nos plantea que en la educación infantil tenemos el 97.6% de maestras, en primaria tenemos un 82% de maestras y en secundaria tenemos un 59.1% de maestras, y a nivel medio superior y superior, por debajo del 50% tenemos dentro de las artes y dentro del deporte. Pero, ¿qué es lo que necesitamos? Pensar que las maestras están haciendo un trabajo que no es mamá, que no es la mamá de la casa. Pensar que el feminismo no entra a las aulas, pensar que es una mujer que entra a las aulas y que da una clase y que tiene todos estos retos que hemos enunciado en esta charla, que todos estos retos tienen que ser valorados. Entonces, ¿qué es el reto fundamental que tenemos? Una revaloración docente, una revaloración también a la dignidad de la profesión, porque los maestros tienen ya de entrada muchos retos. Sin duda. Entonces, los retos están en tener una mente abierta para poder tener nuevas formas de enseñar ante estas formas que se nos implican, tener una paciencia, ser empático, ser comprensivo, estar convencido de su vocación, de su profesión, amarla. Muchos maestros aman su profesión, nos lo llevamos en el corazón porque nos han enseñado la poesía, nos han enseñado la danza. Entonces me parece que tenemos el reto como comunidad de revalorar la función docente. Como comunidad es un gran reto, y me parece que estos retos tenemos que llevarlos en nuestro corazón, en nuestro quehacer, en nuestras actitudes, en nuestras acciones y en nuestras virtudes humanas siempre.
Muy bien, pues muchas gracias. Quiero agradecerle a las tres la oportunidad de platicar con nosotros esta mañana. Hemos agotado el tiempo para esta mesa el día de hoy. Les agradezco a las tres la oportunidad de platicar con nosotros. La licenciada Raquel Jiménez Cerrillo, quien es la responsable del Departamento de Certificación en la Dirección de Educación de la Secretaría de Educación. Gracias y muy buenos días, Raquel. Hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias, Ángel. Felicitaciones a todas las maestras, a todos los maestros en el estado de Querétaro. Un abrazo a tu audiencia. Gracias. La maestra Diana Lorena Rubio, nominada para el premio Global Teacher a nivel mundial, el premio 2021 en esta especialidad. Gracias, maestra. Buen día. Muchas gracias. Celebrar a todos los docentes y reconocer que en Querétaro hay docentes extraordinarios haciendo cosas de manera increíble. Saludos y felicitaciones para todos y todas. Gracias. Y la doctora Silviana Rubio Rodríguez, supervisora de la Zona 1 de Educación Especial. Gracias, doctora. Mucho éxito. Les deseo un gran día a todos mis colegas, a todos mis amigos, a toda mi familia de maestros y docentes de aquí, de Querétaro, de la Sierra, de todos los espacios, de todos nuestros rincones, de todas nuestras comunidades queretanas. Un abrazo grande y muchas gracias por este espacio y feliz Día del Maestro. A las tres, mucho éxito, muchas felicidades y gracias por estar con nosotros esta mañana. 9:03, regreso enseguida contigo.